Nuestra historia está repleta de personajes polémicos y contradictorios, hecho del cual no reviste una novedad en sí mismo. Esto no debe asustar ni preocupar, ya que es natural que así ocurra porque esto hace a la discusión ideológica que construye el relato y que a su vez le da sustancia y contexto a la disciplina histórica. Las opiniones con respecto a Juan Manuel de Rosas durante los últimos 2 siglos han sido de tal potencia e intensidad que lo convierte en el único personaje donde a partir de su figura se dio forma a una nueva manera de ver, pensar, discutir e imaginar el pasado, de una forma amplia y heterogénea, por supuesto, que excede ampliamente la investigación puramente histórica. Al punto que lo podríamos destacar, sin dudar, como el sujeto fundante del revisionismo histórico argentino. Nadie más puede colgarse ese mérito, por lo menos no de los personajes que protagonizaron el siglo XIX. El legado histórico entonces que deja Rosas para la posteridad, para bien o para mal, de acuerdo a la óptica del espectador, se torna ineludible en la pelea constante que tiene nuestra sociedad por la creación de sentido. La figura del restaurador ha sido vapuleada desde el inicio de los tiempos por la historiografía oficial, tomando registros sobre lo actuado por la generación del 37, intelectuales que atribuían a la violencia rural, la arbitrariedad y la barbarie la raíz de ser del gobierno rosista y, por supuesto, por carácter transitivo, también la de los caudillos del interior. Las ficcionadas tablas de sangre del converso Rivera Indarte y el monumental Facundo de Sarmiento siguieron ese tránsito, para luego continuar con el matadero Esteban Echeverría y Amalia José Mármol. Esta enumeración es, obviamente, por supuesto, una simplificación, que por otra parte tiene la intención de traer a la discusión el hecho de que obras que todavía hoy gozan de prestigio y reconocimiento literario, porque algunas lo fueron magistrales en ese sentido, a no dudarlo, eran ni más ni menos que panfletarias, si se quiere, de acuerdo a su intencionalidad política manifiesta en la época, que evidentemente Rosas no era simpático a los hombres de las luces, de eso no queda ninguna duda. Esto se empezó a revertir tenuemente y en parte a partir de la década del 80, con la aparición de la obra de Adolfo Saldías. También casi a fin de siglo, la obra de Vicente Quesada aporta otra vuelta de tuerca. Esto se siguió revirtiendo y fortaleciendo durante el siglo XX con la consolidación del mencionado revisionismo histórico, con una multiplicidad y enorme calidad de autores que le dieron y le dan batalla a la hegemonía liberal. Más acá en el tiempo, la repatriación de sus restos en 1889 y la inclusión de su imagen en los billetes de circuito legal revitalizaron la discusión. Ya en este siglo se retoma la iniciativa de José María Rosas y se declara el Día de la Soberanía en honor a aquellos hombres y mujeres que al mando del general Lucio Mansilla pusieron en juego su vida para defender nuestro territorio del invasor anglo-francés, posiblemente la gesta patria más importante junto con Malvinas. Las variaciones de criterio de acuerdo a los tiempos no hacen otra cosa que demostrar que la lucha por el sentido de la historia no es lineal ni se gana para siempre. Es por eso que tanto se ha hablado y polemizado sobre Rosas que es muy difícil decir algo original al respecto, que no sea otra cosa que poner en valor cuáles fueron los factores que entronizaron a Rosas en el podio del odio liberal y remarcar su total actualidad 200 años después. Porque no dejan de estar en el centro de la discusión política actual, estas cuestiones que estamos hablando. Estamos hablando entonces del proteccionismo económico y la defensa de la soberanía nacional, rasgos distintivos del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Esos factores son tan potentes en el tiempo y hacen a la causa nacional de tal modo que si a partir del gobierno de Rosas adelantamos el reloj del tiempo más o menos un siglo, nos encontramos con la asombrosa similitud que tienen estos dos principios con los 3 pilares de la doctrina justicialista. Y si seguimos jugando con el tiempo, avanzamos casi otro siglo hasta el presente y nos encontramos que la contradicción principal de nuestro tiempo, es decir, corporaciones globales versus estados nacionales, están íntimamente ligados a estos dos principios. Por eso la enorme vigencia de Rosas y su legado histórico como herramienta para la construcción de nuestro presente es insoslayable. Desarrollamos los puntos en cuestión entonces y empezamos por la independencia económica. A grandes rasgos, en 1588, en el contexto de una de las tantas batallas entre España e Inglaterra, la Armada Invencible deja de serlo y es derrotada en el Canal de la Mancha a manos del capitán inglés Francis Drake. Un dato interesante de esto, que la clave de la victoria inglesa es que disponía de naves más pequeñas y con múltiples cañones en hilera, lo que le permitió bombardear a gusto a las españolas, mucho más grandes y que apostaban al desembarco más que al cañoneo. Lo que parece un simple dato bélico no lo es, sino es una señal de los tiempos por venir. Es decir, incipiente capitalismo inglés simbolizado por las naves rápidas y ligeras de los ingleses versus el feudalismo español. Con esto, Inglaterra empieza a ser dueña de los mares y por ende del comercio ultramarino, esencial para la expansión capitalista que comienza a insinuarse. Seguimos entonces hasta el 1713 y nos encontramos con el Tratado de Utrecht, conflicto entre españoles, pero en el cual Inglaterra logra una licencia para comerciar esclavos con las colonias hispanas. Se comienza a erosionar el monopolio comercial español.
La fórmula es muy sencilla. Inglaterra es la potencia industrial de la época, reina de los mares y con una imperiosa necesidad de mercados donde colocar sus manufacturas. España, en tanto, feudal y algo retrasada, dominada por instituciones retrógradas como el mayorazgo y la mesta, dispone de esos mercados, es decir, sus numerosas colonias en América. El conflicto de intereses es evidente y por lo tanto la colisión inevitable. Por eso a lo largo del siglo se van produciendo hechos en superficie interpretados como reformas borbónicas, que no son otra cosa que consecuencia de la presión comercial que va erosionando poco a poco el monopolio comercial español, en beneficio del libre comercio inglés, por supuesto. De hecho, la mismísima creación del Virreinato del Río de la Plata responde a un intento de dar respuesta a esa problemática, es decir, control y regulación del contrabando que lastimaba los intereses de la corona española. Iniciamos entonces el siglo XIX, que es donde se cristalizan los cambios. Francia y España caen estrepitosamente en 1805, batalla de Trafalgar, lo que reafirma el dominio británico de los mares, pero la derrota marítima no impide que Napoleón bloquee el continente europeo al comercio británico, lo cual es un problema comercial para los británicos. En parte en función de esa coyuntura se producen las invasiones inglesas a Buenos Aires, que son repelidas por la valentía y el coraje del pueblo criollo. De este hecho los ingleses toman debida nota, por supuesto, y sagazmente comprenden que para comercializar no es necesario invadir territorialmente, con conseguir socios comerciales que se adapten a la coyuntura internacional alcanza. Entonces seguimos. En 1808 Napoleón invade España, hasta entonces su aliada. La maltrecha península entonces no tiene otra alternativa que recostarse en Inglaterra. A consecuencia de esto se produce en 1809 el Tratado Apodaca-Canning, que en otras cosas implica libre comercio, o sea, el objeto de deseo inglés. Seguimos y pasamos por la Revolución de Mayo, Declaración de Independencia, San Martín y el cruce de los Andes, auge y caída de Artigas, crisis de los años 20 y aparición de las montañas provinciales, Rivadavia y la Baring Brothers, el desdoroso Tratado de Comercio entre Inglaterra y las Provincias Unidas de 1825, entrega de la Banda Oriental, fusilamiento de Dorrego, puente de Márquez, primer gobierno de Rosas, campaña de este al desierto, etcétera, hasta llegar al segundo gobierno de Rosas. A ver, la enumeración rápida no es caprichosa. Es para resaltar que en la franja de tiempo que va desde 1809 hasta prácticamente 1836, si bien sucedieron un sinnúmero de hechos históricos potentes y gravitantes, hubo algo que permaneció inalterable. Y esto no es otra cosa que el libre comercio, amo absoluto de las relaciones comerciales, no solo en las Provincias Unidas, también en casi toda América. Está de más decir que las consecuencias de esto fueron desastrosas, especialmente para las provincias interiores, y contribuyó a la consolidación de oligarquías comerciales en las ciudades portuarias ligadas económica e ideológicamente al capital internacional. Pero entonces ocurre lo que mucho parece un milagro, que no es otra cosa que una necesidad imperiosa que impone la realidad económico-social. A fines de 1835, Rosas promulga la Ley de Aduanas. Le sigue la nacionalización del Banco de Descuentos, aquel banco provincial que sirvió para endeudarnos, y en 1837 la prohibición de exportar oro y plata. Nace entonces el proteccionismo económico en nuestra tierra, para intentar convertir en talleres manufactureros a ese artesanado que prosperó durante la etapa colonial y había sido literalmente aplastado al no poder competir con los artículos importados, debido a la producción en escala inglesa. Que dicho sea de paso, esto no es otra cosa que un remedio, si se quiere, de lo actuado en Inglaterra por Isabel I, un par de siglos antes, en el mercado de lana. En esa ocasión prohibiendo la venta de lana en bruto y la posterior compra de lana terminada a los Países Bajos con el objetivo de fortalecer sus propios talleres textiles. O sea, poniendo en práctica esa vieja y genial duplicidad imperial, aún imperante de invocar libertades comerciales para las colonias, pero proteccionismo para los países centrales. Los efectos de esta polémica, vigente hasta la caída de Rosas en Caseros, no hace falta ponerla en números. Con solo fijar la mirada en la reacción del imperio durante esos años de proteccionismo es más que suficiente y grafican de forma elocuente la molestia que eso significó para los dueños del mundo. Ahora pasamos entonces al segundo hecho, que tiene que ver con la protección de las fronteras y la soberanía nacional. Durante los años de liberalismo económico se produce el efecto complementario dentro del proyecto de sujeción imperial, es decir, sumar a la aduana libre la fragmentación del virreinato y toda América hispana, dos hechos que se necesitan mutuamente para que el plan cierre a satisfacción. A saber, se independiza Paraguay, Rivadavia gentilmente propicia la independencia del Alto Perú, se entrega la Banda Oriental, fundamental para Inglaterra en el control del comercio, del Río de la Plata, estalla en 3 pedazos la Gran Colombia, es decir, en síntesis, a diferencia del Brasil que logró mantener la cohesión territorial, nosotros terminamos fragmentados, balcanizados. Divide y reinarás de acuerdo a la célebre frase de Maquiavelo. Rosas se encuentra este panorama y no reconoce la independencia del Paraguay. Actúa en consecuencia con la Banda Oriental y protagoniza actos de soberanía como la mencionada vuelta de obligado.
hecho además de heroico, casi inédito para los tiempos de plena expansión imperial. Por eso, la respuesta rosista, pura e indiscutiblemente nacional, ante la coyuntura que le plantea su contexto histórico, va totalmente en contra del dogma liberal. Adosamos a esto un dato perfectamente comprobable. En la década de 1850, luego superada la Revolución Parisina de 1848 y sus coletazos en el continente, me estoy refiriendo a la Comuna de París, todos los países centrales adoptan el libre comercio indiscriminadamente, salvo Estados Unidos e Inglaterra. El desarrollo posterior de cada uno es prueba elocuente de lo que estamos hablando. Y los que volvieron rápido al proteccionismo se convirtieron en potencia, caso Alemania. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Rosas, también estamos hablando de nuestra actualidad. Conocer y entender cabalmente la experiencia histórica rosista nos proporciona una herramienta poderosísima para entender el presente, porque el devenir histórico en términos generales pivotea en la misma contradicción durante los últimos siglos. La pelea libre comercio contra proteccionismo se proyecta permanentemente en función de la dicotomía países centrales y países periféricos. Los primeros son dignos de producir valor agregado y los otros condenados a producir materias primas dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo impuesta por los poderosos. Y si no alcanza con la complicidad de sectores internos, recurren a la fuerza para imponer sus principios democráticos, que no son otros que los mencionados, a los cuales Juan Manuel de Rosas se opuso tenazmente ganándose el odio liberal para toda la posteridad.